Buenas tardes. Estamos estrenando este programa dentro del Festival Internacional Universitario de la Cultura de la UAS y hoy tenemos dos invitados que son realmente de lujo. Son las personas más importantes del tema que nos aboca este día. Tenemos para esta charla, plática, panorama actual del teatro universitario en México a Jacqueline Ramírez, coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario, organizado por la UNAM, y al maestro Juan Meliá, director de Teatro UNAM. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Jackie. Hola. Hola, estamos contentísimos de poder estar con ustedes en el festival y de poder acercar un poquito a Teatro UNAM a todas sus actividades. Nos ilusiona mucho la charla. Bueno, ese es el punto de partida y realmente es el primer gran tema o el tema que nos mueve. Para ilustrarnos o para mostrarnos a la comunidad universitaria, ¿qué es Teatro UNAM en general, maestro? Bueno, creo que en primer lugar lo importante es comentarles, y perdón que lo diga así, pero creo que debe decirse claramente, presumirles, que para la UNAM la cultura está ubicada al mismo nivel de la docencia y la investigación. La difusión de la cultura es uno de los tres pilares de la actividad de la UNAM y eso realmente nos llena de orgullo y es algo que tratamos de defender y difundir todos los días desde Teatro UNAM, ¿no? Ahora bien, ustedes dirán, bueno, eso se oye precioso, pero ¿cómo se logra? ¿Cómo puedes hacer que algo tan ambicioso como esto en una institución que tiene más de 350,000 alumnos, lo cultural tenga el mismo peso que la docencia y la investigación? Desde Rectoría se crea un área que se llama Cultura UNAM, que es la encargada de hacer germinar a través del arte cambios sociales y un futuro esperanzador para todos los que integramos Cultura UNAM, la UNAM en general y también la sociedad mexicana en general, que es incorporar el arte y la cultura a la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo absolutamente fundamental. No se ve a la cultura y el arte como un bicho raro y no necesario, sino todo lo contrario. Es parte de nuestra vida y no somos nadie realmente sin una vida cultural. Y ahí es donde vive Teatro UNAM, acompañado por direcciones pares, como podrían ser la de música, la de danza, la de artes visuales, y también con una serie de especialidades o espacios específicos muy importantes que nos constituyen, ¿no? El Centro Cultural Universitario, el Museo del Chopo, la Casa del Lago, esos serían espacios, por poner ejemplos fundamentales. Y por otro lado, a mí me gusta mucho hablar de ellas, las cátedras, las diferentes cátedras que se han venido creando, sobre todo a través de la intervención del doctor Jorge Volpi, que sería nuestro jefe, y que están enfocadas a generar un punto de especialidad entre lo que son las direcciones específicas y la academia, ¿no? Y ahí generar procesos que respondan a la vida, ¿no? Pero de profunda investigación y de profundo contacto con las disciplinas y el público de las mismas. Sumado al anterior, y algo que también creo que es muy importante y que con la pandemia se ha fortalecido, es lo académico. Normalmente, hasta hace pocos años, Cultura UNAM no daba clases o los talleres que hacía no tenían valor curricular. Desde el año pasado, Jorge Volpi y Rectoría lograron constituir una dirección nueva, la Unidad Académica de Cultura UNAM, desde donde ya tenemos actividades con valor curricular generadas desde nuestras áreas, ¿no? Por ejemplo, el lunes que viene, ¿no? Iniciaremos un seminario internacional de desarrollo de públicos para las artes escénicas con valor académico curricular, lo cual antes eso solamente podría haber sido pensado desde el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, por ejemplo, en la facultad, y nosotros no habríamos podido hacerlo. Y ahora ya podemos hacerlo. Dentro de este gran cajón está Teatro UNAM.
Y Teatro UNAM tiene, por supuesto, la visión de promover el teatro universitario como un espacio de expresión donde confluyen la reflexión, la búsqueda artística y el pensamiento crítico con creadores y sobre todo el público. Y con un gran particular énfasis en los y les jóvenes, ¿no? Y ahí es donde trabajamos. Ese es nuestro mundo, ese es nuestro entorno, y el alcance creo que estamos aprendiendo a dimensionarlo de una manera más amplia, ¿no? Porque creo que habíamos estado por muchos años concentrados muy particularmente en la capital, ¿no? Y la pandemia nos ha quitado una venda de los ojos y nos ha permitido ser como nuevos personas que ya no son ciegas, ¿no? Que creo que están haciendo que Cultura UNAM en general esté desarrollando una actividad importantísima en medio de la pandemia, en muchos sentidos que me encantará también. Programa tres teatros, ¿no? En donde lo que hace es producir teatro, ¿no? Eso hay que decirlo fuerte, claro. Lo que genera principalmente son producciones propias y temporadas de las mismas, ¿no? No recibe obras invitadas, más allá de muy excepcionalmente para que dé una o dos funciones. Esa no es la vida de Teatro UNAM. Se concibe como un teatro de temporadas, ¿no? Que es la vida real de las obras, porque se tienen que producir, por consiguiente hay dinero para pagarlas, para concebirlas, se paga a todo aquel que participa y eso genera una programación constante que a mí, por ejemplo, me dio mucho gusto que hace unas 3 semanas, por ejemplo, en la Ciudad de México, iban a abrir ya otros teatros que nosotros todavía no podemos abrir, y en cada uno de los 3 teatros, el CENART, la Coordinación Nacional de Teatro, o el Centro Cultural Helénico y el Centro Cultural Los Pinos, en todas ellas estaban abriendo con obras que habían sido producidas o coproducidas anteriormente por la UNAM, ¿no? Y eso nos dio realmente una gran alegría. En alguna de ellas fue producida por el FITU, el festival que dirige Jacqueline, quien aquí nos acompaña, por ejemplo, la obra Mensajes, que se produjo hace 2 años. Además de ello, tenemos también el Carro de Comedias, es el proyecto en cuestión teatro en espacio abierto, teatro de calle, que más funciones da al año de una obra. Se produce una obra integralmente, se dan 120 funciones de la misma al año, ¿no? Y hacemos muchas otras cosas más que me encantará comentarles en un momento más, ¿no? Entonces, ese punto me parece muy importante, maestro, porque la experiencia más cercanas que tenemos hacen pensar que, en primer lugar, una coordinación de teatro en las universidades, por desgracia, solamente se visualiza como los talleres propios de las diferentes facultades o unidades de bachiller y la creación de inmuebles, de infraestructura, solamente el mueble, pero se piensa poco en la programación. Y también un hecho de que es preocupante, y por eso nos interesaba mucho hablar con UNAM, es que en general hay como una cierta conciencia de que todo lo que sea universitario, creado en aulas o con jóvenes estudiantes, debe de ser gratis. O sea, entonces es muy raro encontrar que nos diga que se hacen producciones, que hay cierto tipo de apoyo, por no llamarle sueldo, para todos los participantes de las producciones. Eh, Me alegra mucho que lo digas, ¿no? Y a mí sí me gusta mucho llamarle sueldo, ¿no? Porque creo que un trabajo realizado debe ser pagado, ¿no? Y cuan mejor posible, ¿no? Ese creo que es una de las grandes debilidades del modelo del teatro mexicano. en ¿Ya? general. Las líneas de trabajo de Teatro UNAM, en primer lugar, tienen unos ejes que son fundamentales, ¿no? El primero, como dije, los y les jóvenes, ¿no? No hay que perderlos de vista como público, ¿no? Pero sobre todo también como creadores, ¿no? Porque creo que sería muy injusto pensar que los tienes en las aulas, los invitas a que se profesionalicen y tú no les das la oportunidad de una salida, ¿no? Hay que pensar en los jóvenes en los dos sentidos. Lo segundo, ver a la cultura como un eje para la transformación política y social. No somos un teatro comercial, no somos un teatro independiente, tenemos un entorno al que responder. Y la universidad en general tiene como objetivo ser un motor de transformación política y social, y Teatro UNAM no lo puede olvidar. Tampoco puedo olvidar que hay un eje en la UNAM
que es fundamental, que es el vínculo entre ciencia, cultura y arte. Eso es muy difícil que lo encuentren en otras disciplinas, en otras instituciones, ¿no? Ese entorno se da en las universidades públicas y también en las privadas. Y muchas de las obras que nosotros desarrollamos intentan tener esta línea, ¿no? Tenemos una línea muy importante, o dos líneas muy importantes que responden a la vida actual de México, ¿no? Una, trabajar en relación a perspectiva de género, a la violencia contra la mujer, a todo lo que tiene que ver con la ampliación del concepto de vida común y la paridad, ¿no? Y por último también, responder a la prevención y erradicación de la violencia en general en el país, que sabemos que es uno de los principales males que tenemos como sociedad. Esos son nuestros ejes. Bajo esos ejes programamos, elegimos qué obras ponemos, buscamos a creadores que correspondan en estas líneas de trabajo y a partir de ahí producimos, no a través de una convocatoria nacional, ¿no? Sino que vamos buscando creadores, ¿no? Que también después nos mandan propuestas, pero que integran esta programación que nos gusta mucho llamarlo una producción y programación propia. Intenta también hacerse desde un trabajo muy transversal entre las áreas. Trabajamos mucho con el CUT, con el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, con las diferentes cátedras que están en la coordinación, con danza, con música. Producimos mucho juntos, ¿no? Y tenemos acciones tanto de profesionalización hacia creadores y especialistas, como procesos de reflexión, análisis y crítica en relación a la propia disciplina teatral y las artes vivas en general. Eso nos entusiasma mucho pensarnos así. Y a partir de ahí trabajamos, producimos el 90% de lo que se presenta en nuestras salas es producción propia, ¿no? Y eso se puede porque hay un presupuesto integrado en la dirección de teatro. A lo que decías, Alberto, ¿cómo lo puedes hacer? Porque la UNAM cree en ello, ¿no? Algo que también a mí me tiene muy orgulloso y muy contento de estar donde estoy ahora, es que durante todo el año pasado, que hubo recortes en muchas instancias culturales, desde Rectoría y desde Jorge Volpi, defendieron el que nosotros pudiéramos contar con el mismo presupuesto, ¿no? Y gracias a eso pudimos ayudar a la mayor cantidad posible de personas, pudimos programar muchísimo y pudimos generar convocatorias nacionales de apoyo a agentes culturales. En eso creo que es muy importante. Otra cosa que nos llena de orgullo, y es uno de los lugares donde a Jacqueline creo que le gusta más estar en la vida, ¿no? Son nuestros teatros, ¿no? El Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Foro Sor Juan Inés de la Cruz y el Teatro Santa Catarina son nuestras niñas de nuestros ojos, son nuestro lugar adorado, ¿no? Son teatros que, como te decía, si en un 90% son producciones propias, en un 98% es ocupado por nosotros. De vez en cuando Rectoría da su informe en el Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? De vez en cuando en un festival recibimos una producción de ópera, ¿no? Pero todo lo demás solamente están nuestras técnicas, nuestros técnicos, las compañías invitadas con quienes producimos o coproducimos y todo nuestro equipo trabajando para el público, ¿no? Y está nuestro público, que es para quien nos debemos, ¿no? Es un público muy diverso, realmente muy particular, muy especial que adoramos realmente y que creo que adora a Teatro UNAM. Maestro, y siguiendo con eso, ya que estamos entrando a este punto, esto de las temporadas, de los apoyos de producciones, algunas experiencias que nos diga que, que le llenen de orgullo o que podamos decir a qué nivel han llegado estas producciones de UNAM, pero en la vida profesional, con Con el resto gusto. del teatro. Sí. Teatro UNAM tiene una particularidad, ¿no? Y me gustaría también que Jacqueline comentara algunas de estas, ¿no? Pero Teatro UNAM tiene una particularidad. Teatro UNAM produce teatro profesional. Eso es muy importante decirlo. En nuestro teatro, si bien estamos dentro de la universidad, lo que producimos es teatro profesional en todos sentidos. Aún cuando trabajamos en los programas de incubadoras, por ejemplo, con obras generadas desde las dos escuelas de teatro que tiene la UNAM, el CUT y el colegio, aún con esas obras son concebidas desde el principio como obras de teatro profesional, ¿no?
Por ejemplo, la obra Katsumi y el dragón, una obra emanada de un programa que tenemos en conjunto con las dos escuelas y desde Teatro UNAM, donde producimos 2 obras normalmente al año de cada de las escuelas. Este año digitalmente vamos a producir 8 para apoyar, porque estábamos sintiendo que las alumnas y los alumnos estaban en un proceso de depresión muy fuerte por no poder pisar las tablas, y estamos por estrenar entre mayo, junio y agosto 8 obras con ellos. Pero una de estas obras, Katsumi y el dragón, está dando funciones en sábado y domingo en el Centro Cultural Los Pinos, seleccionada por convocatoria con montos pagados, ¿no? Ahí no hay taquilla, es gratuita la entrada, por consiguiente, les paga la federación. ¿Qué más orgullo podemos tener de que una obra que pasó por un proceso de acompañamiento, de tutoría y de producción, se estrenó en nuestras salas y después tuvo vida profesional? Porque no llevan ni una ni dos funciones, ya han ido a festivales, ya están en una programación profesional. Ese es realmente uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Lograr que las alumnas, los alumnos, los maestros, las maestras se sientan acompañados en el proceso. Y las producciones que respondan a lo que están viviendo todos los alumnos de la UNAM, todos los maestros de la UNAM, todos los trabajadores de la UNAM y el público que sigue las actividades. Es fundamental, no es, o sea, creo que me ayudaría un poco que me acompañaras a reflexionar sobre esto, Jacqueline, porque creo que es una parte absolutamente fundamental entenderlo así. A veces se confunde el teatro universitario como un teatro de segunda. Para nada. Aquí estamos hablando de un teatro de absolutamente de primera. Y cada vez que hay una muestra nacional de teatro, de las que organiza la Coordinación Nacional de Teatro, o giras nacionales, las obras que giran son las de la UNAM. Y eso creo que debe sentirnos muy, muy orgullosos y comprometidos en seguirlo haciendo. Esto es por el lado hasta el alcance profesional. Lo mencionaba porque es común ver en cada muestra nacional, cuando se seleccionan las 28, 30 mejores obras, las mejores producciones del año, siempre encontrar producciones de la UNAM, incluso ser las seleccionadas para viajar internacionalmente. El caso de Antígona, el gran éxito que tuvo, no sé hasta dónde fue coproducido, o sea, fue a nivel, ahora sí que mundial. Eh, y, y hay otra línea, que es la que me interesa y que donde quisiera que nos apoyara, ya que para eso está, la dejamos para el mejor momento. El fenómeno más grande que yo he podido ver con estudiantes sería el FITU. El más grande en los países en los que he podido estar, las universidades que conozco, el esfuerzo más importante, yo creo que es único en Latinoamérica en esa magnitud, es el FITU. ¿Qué tan fuerte o cuál es la importancia del FITU para Teatro UNAM, Jackie? Pues yo creo que es justamente la representación de lo que nos platicaba Juan, ¿no? De no olvidar que la UNAM es una institución educativa y que tiene que darle también perspectivas de egreso a sus alumnos, alumnas, y también cómo une a no necesariamente estudiantes que están dedicando su vida al teatro, a conocer, ¿no? Esta maravilla que es el teatro, ¿no? O sea, porque no solo es la experiencia que te puede dar artísticamente, ¿no? Sino también creo que tiene grandes beneficios a niveles personales, sociales, ¿no? Como también estos adolescentes de pronto encuentran en el teatro un hogar, un lugar de confianza que cada día se ve más difícil, ¿no? Poder tener este espacio de contención, ¿no? Pensando en toda la violencia que se vive en las calles, la violencia que se vive en casa. De pronto llegan al teatro y se encuentran seguros, ¿no? Y se encuentran con compañeros que tienen problemáticas similares como ellos, como ellas, y están acogidos por maestros que en el mejor de los casos, o sea, tú eres como uno de mis grandes ejemplos de cómo generar estos espacios seguros para ellos y para ellas, ¿no? Entonces, creo que el festival apuesta a eso, ¿no? A poderles dar esta experiencia maravillosa y que también se arriesguen. Y también como tú nos decías, que a mí cada vez que escucho como estas cosas
de que trabajan todo el año para llegar al FITU, digo, bueno, claro, o sea, es por esto, ¿no? O sea, nos llena de orgullo pensar que somos eso, que somos la meta y que somos también el lugar de encuentro para que de pronto vean que lo que está pasando en sus escuelas, en sus estados, también pasa en otros, ¿no? Entonces, bueno, también otro de mis grandes ejemplos, no sé, es Alberto Cruz en Veracruz, ¿no? O sea, que está alejado, o sea, que no es la V, ¿no? Como la vemos en Jalapa, sino está en un lugar más alejado, y de pronto pues hace eso, ¿no? O sea, como que se encuentran con otros chicos que están en esas condiciones y descubren que aparte pueden pisar un teatro como el Juan Ruiz, como el Sor Juana, y es una experiencia de verdad súper emocionante para uno como espectador, y no solo como espectador de la obra, sino como espectador de toda la experiencia que eso les da, ¿no? Y cómo los enriquece, ¿no? Y también como, porque para muchos y muchas es su primer salida a veces de su estado, ¿no? O sea, llegar a la ciudad, y también cómo no te maravillas al ver CU. O sea, no hay forma de que no digas, es esto, ¿no? Y que de pronto digas, bueno, no voy a estudiar teatro, pero sí voy a venir a la ciudad a estudiar medicina porque quiero vivir esto, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, trae muchas cosas. Y después también encontrarte con un entorno donde puedes tener charlas, ver exposiciones, de pronto, pues, no sé, así con los, porque llegan con los ahorros en el bolsillo para comprarse sus libros de teatro. Es una cosa, o sea, que creo que por más que lo quiera poner en palabras, es indescriptible como toda la experiencia, y que aparte de pronto en la ceremonia de premiación como que son todas estas emociones desbordadas que se viven, y que aparte es todo ese proceso de los 9 días del festival, o sea, que ahí están, ¿no? Todos y todas esperando eso. Y no sé, o sea, bueno, ahora, y más ahora que no tenemos como esta cosa del contacto, y de verdad se extraña brutalmente. Sí, ese es uno de los puntos. Ahora, para el público, para los compañeros que nos están viendo, que no saben, en general, ¿qué es el FITU? ¿Y cómo fue la última edición para explicarles? Porque escucharon premiación, escucharon grupos, escucharon pláticas, escucharon programación. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se estructura para explicarles? Bueno, el FITU justo nació con o sea, el corazón es la competencia, ¿no? Curiosamente, bueno, empezó siendo una competencia de varios talleres de la UNAM. Ahí como que desarrollaban obras, se presentaban en un circuito en los teatros de la UNAM. Pero conforme fueron pasando los años, esto fue creciendo, se fue descontrolando básicamente. Y bueno, se empezaron a abrir muchas más categorías, y ya no solo era para los estudiantes y las estudiantes de escuelas no profesionales de teatro, porque esa es la base, ¿no? O sea, que eran de pronto estudiantes de derecho, de medicina, o de todas las prepas y bachilleratos que estaban ahí. Entonces, de pronto se vio la necesidad de que también los estudiantes y las estudiantes de escuelas profesionales de teatro pudieran tener esta plataforma, ¿no? Y creo que es importantísimo como recalcar que es necesaria esta plataforma. Digo, hay un programa que voy a hacer mi comercial, que muy pronto saldrá en Teatro UNAM, que es Caja de Herramientas, donde, bueno, se les darán como opciones de profesionalización a los y las estudiantes de teatro, de las escuelas profesionales. Pero lo traigo a la mesa porque nos falta eso, o sea, en todas las escuelas o sea, yo me planto como estudiante, como en ese momento, a 6 meses de salir de la carrera, pensando en que no sé hacer nada, o sea, que creo que desperdicié 4 años de mi vida estudiando teatro, la carrera que mis padres me dijeron, piénsalo bien, seguro quieres estudiar teatro. Y de pronto digo, o sea, en Le ese dijeron momento que dije, no, no lo hagas. no, nunca me dijeron, no, la verdad es que siempre he sido muy afortunada, o sea, eso, y tengo que subrayar, ¿no? Porque soy de las pocas afortunadas que sí me dijeron eso, pero me dijeron, bueno, ¿quieres eso? Va, te apoyamos. Pero no todos tienen la suerte que yo tuve, ¿no?
Y de pronto eso, ¿no? Sales y ya ves el abismo, porque es eso, ¿no? O sea, cuando estás a punto de salir de la carrera, sientes de verdad el abismo. Y yo creo que no solo en el teatro, ¿no? Les pasa en todas las carreras, ¿no? Mecatrónica, lo que quieras. Y de pronto, en este abismo, no, en la escuela de pronto nos faltan estos pequeños empujoncitos para saber, no, o sea, sí sabes un montón de cosas, o sea, hay muchas que te faltan, que vas a aprender en el camino, pero tranquilo, o sea, tranquila, las vas a ir adquiriendo. Y creo que, o sea, viendo planes de estudios en otros lugares del mundo que tienen estas semanas, como les llaman, como semanas de talento, ¿no? Donde van directores y directoras de compañías, bueno, aquí que la figura del manager no es como algo, en el teatro sobre todo, no es algo como que tengamos incorporado, pero bueno, estas semanas donde van este tipo de personas a ver y de pronto, pues también están dedicados a la salida, ¿no? A que ellos tengan opciones para ver a dónde van. Y aquí no. Entonces, el FITU creo que en esta parte sí les da algo, ¿no? O sea, creo que debería haber más plataformas como esto para que se presentaran en teatros profesionales, para que tuvieran la exposición que se puede tener en el FITU, porque pueden salir cosas súper importantes, ¿no? Y aparte es súper, súper necesario para las estudiantes, ¿no? Sentirse acompañados en ese momento del egreso o también durante tu formación, ¿no? Porque pues las escuelas a nivel profesional muchas veces o por reglas o por tiempos no te permiten trabajar en eso, o más bien los chavos o las chavas prefieren meserear en un café porque pues les va a dar un poquito más de dinero que empezarse a foguear en el teatro, ¿no? Entonces, pues sí, creo que les da esta oportunidad, ¿no? Ya. Sí, Oye, yo complementaría un dime. poco en relación al FITU. Es un festival que surge en el 1991, y que es importante decirlo, Enrique Singer le da un impulso en dos líneas que creo fundamentales. Lo convierte internacional, ¿no? Que es, creo que eso es fue una estrategia realmente que no hay que olvidar, ¿no? Porque genera un vaso comunicante entre escuelas de teatro, tanto mexicanas como mexicanas e internacionales. Y impulsa que tengan no solamente la convocatoria y la selección de obras para que haya una competencia y ganadores y premios a las menciones honoríficas de dirección, actuación, escenografía en cada una de las categorías, que hay categorías que van desde prepa a recién egresados, pasando por obras que son dirigidas por maestros o dirigidas por los propios alumnos, ¿no? Hasta actividades que propicien, como decía Jacqueline, procesos de profesionalización, ¿no? Y al mismo tiempo pone en la mesa a través de actividades de análisis, como conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, exposiciones, en seminarios y talleres, los temas que se considera y se reflexiona en el comité organizador que son de más urgencia a poner para que ayuden a alumnas y alumnos y a maestras y maestros, ¿no? O sea, tiene esa forma de pensarse. Se generan siempre, desde el año pasado fue precioso el festival para nosotros, creo que para Jacqueline, para mí, para quienes participaron, muchos lo calificaron como uno de los mejores que ha habido. A mí las cosas del mejor, peor me irritan un poco, no creo mucho en ellas, pero sí fue muy valiente, valioso y emocionante y comprometido. Y creo que eso es un poco en relación a la pregunta que hacías, ¿qué es el festival? Es la suma de toda esta emoción, en primer lugar. En segundo lugar, siempre poner en la mesa el pensar en qué necesitan los alumnos de las más de 30 escuelas de teatro que hay en el país para poder generar vasos comunicantes, procesos de profesionalización, el hacer que los profesionales los conozcan, ¿no? Recordé ahorita que Jacqueline hablaba, un gran amigo mío, estudiante, bueno, fue estudiante conmigo hace ya muchos años, ¿no? Ahorita ya es uno de los profesionales más importantes que hay en todo lo que tiene que ver con la animación de cortometrajes y series. Es mexicano, pero se formó en CalArts en Estados Unidos y trabajó en Disney y es de verdad ha ganado de los premios más importantes del mundo. Y me contaba una cosa que creo que es a lo que se refería Jacqueline hace un rato. Me contaba, es que en CalArts no nos califican los maestros. Al final del semestre nos califican profesionales del sector. Y
enseguida en los últimos años, el servicio social lo haces pagado a medio sueldo en dichas empresas que te calificaron y te eligieron porque te fueron viendo en los primeros semestres. Y entonces, como es una actividad tan especializada, como el teatro mismo es una actividad especializada, generan el vaso comunicante que no quisiera llamarlo empresarial, sino lo quisiera llamar de gremio, ¿no? Van identificando a aquellas alumnas, alumnos, que se vuelven locos por trabajar en lo teatral profesionalmente, ¿no? Y que enseguida los adoptan, ¿no? Se convierten en sus primos, en sus abuelitos, los cobijan, ¿no? Y los introducen a la vida profesional. Y el FITU tiene un poquito esa misma intención, de otra forma, diferente, pero tiene ese, ¿no? Nosotros lo hemos visto alumnos que han participado en el FITU que después han hecho lo imposible para entrar, siendo ellos preparatorianos, han hecho lo imposible por entrar a las universidades y han quedado. Pero su labor, o sea, tenemos un ejemplo de una persona, de un joven, que él escribió, actuó, dirigió, hizo la escenografía, hizo el vestuario de una obra, ¿no? Acabó siendo seleccionado para la fase final. Después de eso, ganó una mención. Y después de eso, entró a hacer todos los exámenes posibles para el CUT, que es de verdad la cosa más difícil que hay en el mundo para entrar en una universidad. Y acabó ganando, ¿no? Y está estudiando teatro ahí. Pero ves las ganas. Y el FITU fue quien nos lo descubrió, ¿no? Pero quien lo hizo posible fue él, ¿no? Pero el FITU es la plataforma para hacerlo. Y eso creo que es realmente la maravilla del FITU y lo que hay que defender. Sí, viéndolo desde este lado, desde un participante más, sí, es el motivante, es el motor, eso es, a manera personal, yo empecé a trabajar con un grupo de un poblado que se llama Culiacancito, y para ellos fue su primera salida del municipio, ni siquiera del estado. Y llegan de repente, tras presentarse en un pequeño salón al que le habían puesto 3 telas negras, presentarse y recibir todo este trato, todo este ambiente, respirar todo este ambiente de gente viendo teatro, pues se volvió como en el motor para dedicarse años después a terminar la prepa, seguir participando y hacer la licenciatura y graduarse de eso, ¿no? Es uno de los valores por los que queríamos tenerlos aquí. ¿Cómo poder replicar este modelo? Y creo que tiene que ver desde la filosofía, como lo mencionaba en la primera parte, maestro, de realmente pensar que es algo importante, necesario y que debe de invertirse. Y se debe de dignificar, que me parece poco, sino que se debe simplemente, sí, llamarlo sueldo. Se debe de pagar el trabajo, o sea, aunque estén estudiando los chicos. Porque sí se confunden muchas ideas. Si eres estudiante, todo lo tienes que hacer gratis, sobre todo en provincia, en muchos casos, ¿no? Sí, y no solo como estudiante, ¿no? Creo que de pronto también se nos olvida a nosotros ya como profesionales porque venimos arrastrando eso desde la escuela, o sea, porque decimos, bueno, en la escuela yo aprendí que con producciones Mi Closetcito, yo resolvía la producción de mi obra y la hacía y bueno, era un proyecto de la escuela y ya, ¿no? Porque la escuela no tiene los recursos para darme como toda la infraestructura que necesito para mi examen final, yo lo hago, va. Y entonces de pronto creo que es algo que tenemos tan apropiado que ya en la vida profesional se nos olvida. O sea, digo, tiene esta cosa dual, ¿no? Porque nada nos detiene, porque decimos, no importa, o sea, vamos a levantar este proyecto como sea, o sea, hacemos una fondeadora, vendemos chicles, comida, o sea, no que sea, porque no nos importa, o sea, no significa, se nos va la vida haciendo teatro, o sea, así es. Creo que no hay otra forma más de acotarlo. Pero eso, ¿no? O sea, como que decimos, bueno, no importa, nos vamos a ir a taquilla, si tenemos que poner de nuestro dinero ya, aunque sea una obra profesional, lo hacemos. Y creo que nosotros mismos no damos como el valor al trabajo, o sea, sin querer, por estas ganas, por esta motivación, porque estamos inmersos en un sistema que no nos ha, o sea, que de verdad no nos ha puesto tu trabajo vale, ¿no? Y tienes que cobrar por él y tienes tú mismo o misma que dignificarlo, ¿no? O sea, sí cobra una entrada y sí son tus cuates y todos queremos darles cortesías para que vayan, pero no, de pronto es, oye, pues es que a mí me tomó tantas horas hacerlo, ¿no? O sea, de verdad, yo no voy a ir a decirle al médico
oye, pues te pago la renta, o bueno, digo, te pago la consulta con, no sé, o sea, aquí te hago tres escenas de la gaviota y qué onda, ya con eso. O sea, no, pero nosotros sí estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces es brutal cómo hemos normalizado estas cosas, ¿no? Y creo que sí es algo que poco a poco tenemos que cambiar para que las futuras generaciones tengan un universo mejor, ¿no? Pues para eso es esta plática, para conocerlos, para que todo el mundo lo conozca y que hay otra manera más allá. Lo que más, hay una manera que es la que deberíamos de seguir todos. Ahora, porque nos estamos acercando al final, de veras en la primera parte yo pensé más puntos, pero me interesa mucho. ¿Y qué pasó este año, tanto en todo Teatro UNAM, FITU, este año, cuando hablaba del año pasado, porque todavía en febrero se alcanzó a sacar la última edición del FITU. O sea, alcanzamos, yo recuerdo que se terminó el FITU y a las 2 semanas fue cuando explotó todo esto. Se alcanzó a sacar. ¿Cómo ha sido este año? Este año para ambas partes, para Teatro UNAM y específicamente para FITU. Bueno, me referiré yo específicamente a Teatro UNAM y Jacqueline atacará con la parte del FITU. Para Teatro UNAM ha sido un trabajo muy intenso, muy comprometido, y del cual nos sentimos felices de haber estado acompañados por todos los múltiples públicos que nos han seguido, y felices un servidor con mi equipo y con la gente que ha confiado en nosotros, ¿no? Muy ansiosos por regresar a lo presencial, ¿no? Pero, ¿qué debimos hacer? En primer lugar, seguir las indicaciones que Cultura UNAM nos instruyó, que fueron muy particulares, ¿no? En primer lugar, seguir trabajando, ¿no? Desde casa, con todos los cuidados, pero seguir generando trabajo para la comunidad teatral del país y seguir generando actividades para los múltiples y diversos públicos que nos acompañan, ¿no? Eso lo hicimos desde el primer día, no hemos parado ni un día, ¿no? Todas nuestras actividades, en este caso, han sido de manera gratuita porque hemos intentado generar trabajo y al mismo tiempo que a esas personas que nos seguían y asistían a nuestros teatros tuvieran en sus casas cultura que ver, ¿no? Cultura que seguir, ¿no? Y pues fue muy difícil, ¿no? Porque a diferencia del cine, por ejemplo, que tenía de alguna manera el trabajo hecho para pasar de las salas a lo digital o a la televisión, el cine ya lo veías en tu casa, ¿no? Ya lo veíamos en nuestras casas. El teatro no era así. Había muy pocas televisoras en nuestro país que pasaran teatro, si es que había una o dos máximo. Había pocas instituciones que tuvieran obras grabadas que poder regresar y presentar a través de lo virtual, y estaban grabadas en condiciones muy difíciles y no tenían los derechos cubiertos para poderlas transmitir. Es un tema muy delicado el manejo de obra a través de todo lo que es redes, ¿no? y plataformas, por lo cual nosotros principalmente lo que hicimos fue crear obra nueva y pagarla y presentarla. Esa fue una parte fundamental. Una segunda parte fue actividades académicas, generar muchas más actividades académicas que lo que normalmente teníamos, ¿no? Y también generar procesos de reflexión sobre la vida teatral y aquello que acontecía. También convocatorias nacionales para apoyar a la comunidad. Una cosa también en que nos involucramos muchísimo desde Cultura UNAM fue en tener información sobre el impacto de la pandemia en el sector. Hicimos una encuesta, muy importante sobre cómo estaba golpeando a todas las trabajadores y gestores en el país del ámbito cultural. Se hizo a principios de la pandemia, en mayo, con resultados muy importantes y análisis de la misma muy importantes, que se difundieron muchísimo. Y también hicimos una encuesta, para mí fundamental, que fue en relación a preguntarle al público cómo estaba, ¿no? Cómo había sufrido el impacto de el practicar lo cultural, qué tipo de herramientas estaba siguiendo, qué disciplinas le estaba gustando ver a través de estas plataformas, y eso nos hizo también generar información valiosísima sobre el mismo, sobre dicha encuesta, y cambiar nuestras actividades. O sea, descubrir, por ejemplo, que el teatro, la mayoría de las personas lo estaba siguiendo a través de su teléfono celular, nos hizo pensar muchísimo, ¿no? Que no lo veías ni siquiera en tu televisor, ¿no? Lo veías en tu teléfono, lo que leías en tu teléfono,
que había cambiado muchísimo la forma de enterarte de las noticias culturales, que ya lo veíamos desde los últimos años, pero que ahorita estaba siendo todavía más impactante. Todo eso nos hizo generar proyectos muy diferentes y pensar en el público de una manera diferente. Uno de los proyectos que me gustaría solo proponer como ejemplo fue la creación de un proyecto, que ya es un programa, que se llama Residencia Expuesta, ¿no? Que hoy en la noche a las 19 horas, hora de la Ciudad de México, tenemos el estreno de la segunda obra. Pero no es un proyecto de producción, es un proyecto en el que invitamos a una compañía específica, esta es la segunda que hacemos, a un trabajo de más de 6 meses, en donde desde el primer día hasta el último, todo el trabajo que se hace es visto por el público. Es como si a una mesa de trabajo, a ensayos, a procesos de laboratorio, investigación, de manera descarnada, la ofrecieras al público en el proceso y después estrenas la obra, en este caso de manera virtual, y el público también lo ve. Pero el público puede opinar, recibimos información. ¿Y por qué hicimos eso? Por una razón muy sencilla. Nos dimos cuenta que la disciplina teatral es una disciplina no tan seguida por el público, ¿no? A diferencia del cine o ir a museos, ¿no? O la música, tienen mucho más público que nosotros y tenemos que hacer algo, los del gremio teatral, para ampliar nuestro público. ¿Y cómo lo hacemos? Enamorándolo del teatro como lo estamos nosotros. Es la única forma que nosotros creemos que podemos hacer. Y ahí nace Residencia Expuesta. Entonces, los invitamos, va a estar la obra colgada en la página de Teatro UNAM, podrán verla de manera gratuita en la misma, ¿no? Y el FITU también tuvo una transformación importante que Jacqueline nos contará. A ver, Pues Jackie, sí, a nosotros nos agarró así de la pandemia y cerramos, pero la verdad es que nos quedamos con un gran sabor de boca porque creo que fue, sí, una edición memorable por todo lo que significó. Creo que creció mucho, amplió sus posibilidades y dio paso también a nosotros dimensionar, o sea, que podemos ir haciendo que eso llegue hasta donde nuestra imaginación pueda hacer lo posible, ¿no? Entonces eso, y en colaboración además con gente joven, ¿no? O sea, porque de pronto fue eso, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones, no sé si te acuerdas de ellas que teníamos por ahí, o sea, de pronto es eso, ¿no? Como las ideas de colectivos, de compañías que pues, nos abren como el panorama, ¿no? Y pues sí, o sea, como de pronto en esta sensación y con toda esta adrenalina, o sea, que sí veníamos escuchando de pandemia, 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 por favor déjanos hacer el festival, pues llegó. No hemos tenido nuestro ciclo de ganadoras, lo cual también es como de, ay, todavía no acabamos de cerrar como eso. Tú has vivido el ciclo de ganadoras, que es una cosa muy hermosa. Pero pues hemos querido esperar, o sea, y de pronto era como, bueno, podemos hacer el festival en febrero, como siempre se ha hecho, como la gente, los y las alumnas lo esperan, pero de pronto fue, bueno, nuestra razón de existir justo son ustedes, ¿no? Son los grupos. Y de pronto decir, bueno, están en una situación complicada, ¿no? Donde se han tenido que adaptar a esto, ¿no? Y a las situaciones que están viviendo en casa, que muchas veces no son fáciles también, o sea, y no solo una cosa emocional, ¿no? De cómo está construida su familia, sino también hasta espacial, ¿no? De pronto, pues todos los hermanos tienen que estar en el mismo cuarto que comparten tomando sus clases, entonces como que no decíamos por qué ponerles como acento, o sea, más presión a eso y que tal vez no sea un proceso de gozo, porque el FITU debe ser eso. Bueno, para nosotros, como lo vivimos, es eso, es totalmente de conectar con el gozo y no sentíamos que era la opción. Y después, bueno, también la verdad, por un poco la esperanza de que hubiese algo, o sea, que hubiese cosas presenciales, que no todo fuera virtual, ¿no? Porque eso también es el FITU, ¿no? O sea, el FITU creo que algo de lo que lo caracteriza es el encuentro con nosotros, ¿no? O sea, poder vivir esta fiestota juntos con el cuerpo, ¿no? O sea, más allá de que el teatro se hace
con el cuerpo, ¿no? También el contacto con el otro, o sea, que aunque tengamos algo presencial, pues no va a poder ser el mismo contacto, pero bueno, por lo menos eso, ¿no? Que el cuerpo esté muchísimo más implicado en lo que haya. Entonces, pues estamos pensando eso, que pueda ser en unos cuantos meses más y que tengamos eso. Y a mí me encanta pensar que muchos y muchas la última vez que se vieron presencialmente fue en el FITU y que nuestro siguiente encuentro vuelva a ser en el FITU, ¿no? O sea, como este tiempo que de pronto a nuestra vida le pusimos una especie de pausa, aunque siguió, porque vivimos otras cosas, pero como en el mundo exterior le pusimos pausa y de pronto decirle vamos a volver a poner play en el FITU. O sea, me encanta eso, me encanta pensarlo y que sí, muchas cosas que estamos pensando sí sean para la pantalla porque, pues, no sé, como en el caso de Sinaloa, pues igual es súper complicado que puedan venir, no solo porque cada vez las cuestiones económicas son más complicadas, de por sí ya hacían un esfuerzo enorme por poder venir, pero de pronto eso, ¿no? Que tengan la oportunidad de seguir compartiendo y que no se sientan aislados del FITU y eso, ¿no? O sea, tal vez una propuesta digital que aparte ha sido donde le han apostado todo y las clases han estado ahí, como decíamos, ¿no? Que los exámenes están siendo, pues sí, se están graduando en la pantalla, vamos a recuperar eso, pero también queremos pues abrir la puerta a que tal vez haya algo presencial, no sabemos, igual y nos cae la tercera ola o la quinta o la 20, no sé, o no, quién sabe, porque nuestra bolita mágica se rompió hace mucho. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, ver que como otras posibilidades y que también siga siendo muy congruente con las líneas programáticas que habíamos tenido, apostando a que estas voces maravillosas que conforman el Consejo Asesor del FITU, que son gente del Colegio de Literatura Dramática, del CUT, de la Cátedra Bergman, pues puedan seguir aportándonos herramientas importantes, también con su experiencia vivida. También, bueno, si tú nos quieres decir cómo ha sido también este proceso, bueno, lo hemos estado platicando en varias ocasiones, pero bueno, si de pronto tú también dices, esto es importante para que ustedes lo piensen, para nosotros es valiosísimo, porque este es su festival también, o sea, Alberto y la Sinaloa, o sea, es parte de nosotros y queremos que todos y todas sientan eso, ¿no? Que realmente se sientan integradas y por eso darles un abanico de opciones, que pueda haber talleres, o sea, te digo, todo lo presencial es mi imaginario y son mis ganas de volver a estar, pero bueno, también pensar que va a haber talleres digitales, que vamos a tener, bueno, ya nuestra primer asomo de estamos vivos fue nuestra residencia en dramaturgia que cerró hace unos días, bueno, vamos a tener los resultados el 14 de mayo, eso, lo que se genera ahí, vamos a hacer las lecturas dramatizadas del FITU. Entonces, pues sí estamos tratando de construir un festival pues del encuentro, del reencuentro y desde nuestro lado más amoroso y generoso con todas las herramientas que la UNAM pueda poner al servicio de todos las estudiantes y pues eso es nuestra apuesta, ¿no? Que sea esto que encuentran en las aulas, que este espacio de amor, de contención, de seguridad, lo encuentren también con nosotras, con nosotros y que, pues sí, se sientan bienvenidos y nos den, o sea, nos regalen un poquito de ustedes, como vampiros que somos. No, gracias. Yo creo que, por desgracia, se quedaron muchos puntos ahí que me hubiera gustado. Uno de ellos es, ¿cuál es el plan a futuro? A un futuro, pues ya no se puede hacer a largo plazo, sino más bien como inmediato, cómo sobrevivir. Pero está tan incierto todavía si va a haber una variante, si vamos a mantenernos en la misma inercia, que se abre la puerta para una plática más. Yo nada más me despido con usted, maestro Jackie, a UNAM, a Teatro UNAM, no nada más a las personas, sino a la institución como tal, dándole las gracias, no por la plática simplemente, sino por existir como existen. Realmente son el ejemplo y son el impulso que nos ayuda a trabajar para poder estar cerca de ustedes cada año, con el FITU, con cualquier temporada. Hablaba Jackie de la temporada de ganadoras, creo que es algo que no se tocó para quien nos está viendo. Las obras que ganan de cada una de las categorías después tienen la oportunidad de tener una temporada corta, breve, de fin de semana, como cualquier compañía
profesional con todo el trato, el servicio, el público, y que aparte siempre se llenan. Ya han logrado una sinergia con el público, donde el público va y busca a las ganadoras, va y busca el concurso. O sea, yo con esto me Sí. despido con esas gracias a todos, a ustedes, y porque sigan trabajando. Y creo que yo regresaría nada más como brevemente a si nos buscan. Ya son una tradición que la gente vaya a Santa Catarina a ver esta temporada y que vayan a formarse 3 horas antes y que pues de pronto mucha gente se quede fuera, pero es por eso, porque el teatro, a pesar de ser hecho por estudiantes, es profesional, ¿no? O sea, la experiencia que les da es maravillosa y trabajan lo mismo o mucho más que los profesionales y de verdad tienen una pasión, un amor a eso que justo muchas personas que ya llevan un camino recorrido ya quisieran tener, ¿no? Y a nosotros, desde acá, nos recuerdan por qué hacemos esto y cuál era el amor, la ilusión, la generosidad que le poníamos cuando éramos estudiantes. Y eso es algo que creo que nunca hay que perder. Maestro, el micrófono, creo. Lo que te diría, Alberto, es que gracias, ¿no? Gracias por confiar en nosotros, gracias por defender la cultura y el teatro, ¿no? Como una parte indispensable de nuestra vida, ¿no? Como sociedad. Y decirles que los esperamos, que estén muy atentos porque en el próximo mes tendrán noticias de convocatorias abiertas y esperamos que de la forma que sea, modelo híbrido, medio presencial, medio virtual, como sea, que estemos juntos, que eso es lo que nos gusta, ¿no? De verdad, gracias y a seguir cuidándonos. Muchas gracias.